Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Uh, oh, se me transparentan los cables. ¿Qué se ven los cables? Claro, porque esto es azul. Bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento del diferencial. Y digo la advertencia de costumbre, no toquen nada en sus casas, no toquen ninguna instalación eléctrica, a menos que tengan preparación. Así que, bien, vamos adelante. Vamos a leer un poco lo que se puede encontrar buscando por Google. ¿Qué dice? Este dispositivo electromagnético nos protege de las consecuencias que se pueden derivar de una fuga de corriente en nuestra instalación, ¿no? Se llama diferencial porque es capaz de medir la posible diferencia entre la corriente de entrada y la de retorno en un sistema eléctrico. Es decir, por eso se llama diferencial. Cuando este diferencial sobrepasa la sensibilidad para el que están calibrados los interruptores, se crea una corriente que activa el electroimán, que a su vez posibilita la apertura de los contactos del interruptor, es decir, la parte mecánica, ¿no? Y esto impide el paso de la corriente. Si no existe la toma de tierra, es decir, la jabalina, o no está conectada en el enchufe, el diferencial se activará cuando tal derivación ocurre en el aparato eléctrico a través de una persona que toca sus partes metálicas y esta sobre un suelo conductor provocará una descarga que sería peligrosa o incluso mortal si la corriente sobrepasa los 30 mA. El interruptor diferencial tiene un botón de prueba que simula un defecto de instalación y por lo tanto al ser pulsado la instalación deberá desconectar. Se recomienda probar periódicamente, ¿no? Generalmente una vez por mes. Existen diferentes grados de sensibilidad para establecer el valor de la corriente con que el flujo se desconectará. De 10 mA, de 30 mA, 100, 300 o de 500 mA o hasta de 1 ampere y hasta más también, pero en un domicilio vamos a encontrar hasta de 300 mA. Bien, y ahora una pregunta. ¿Qué otra función cumple un disyuntor de hasta 300 mA? ¿Hay algo más que por lo cual protege? Pero bueno, lo dejo como pregunta, así que en el próximo video lo voy a responder. Si quieren dejen en los comentarios, a ver si alguien lo sabe. Y bueno, igualmente en el próximo video lo vamos a ver. Entonces, el diferencial protege a las personas. Y tiene que estar, como decíamos, con la puesta a tierra. ¿Por qué? Porque por la puesta a tierra es donde se va a derivar la corriente de falla. Corriente de falla es distinto a decir corriente de fuga. Eso puede ocurrir cuando hay, por ejemplo, más de 10 computadoras conectadas o algunos lavarropas de última generación también pueden llegar a producir esas corrientes. Pero bueno, es para otro video. Acá tenemos un diferencial desarmado. La parte importante es esta. Estos son los bornes de entrada, ¿no? Es decir, por acá entran los cables, por ahí. Bien, lo importante es que acá tenemos un transformador toroidal. Esto que estamos viendo acá a la derecha en el recuadro amarillo. Bueno, este transformador toroidal eh, se llama así porque justamente acá tenemos un toroide donde está esto amarillo y azul. Ahí adentro está el toroide, ¿no? Y lo que sucede es que cuando hay una diferencia de corriente, acá tenemos, por ejemplo, la corriente de entrada por la fase. Acá tenemos todas las resistencias o los motores que hayan en el circuito. Bueno, después por el neutro va a volver determinada corriente. Tiene que volver lo mismo. Si vuelve menos, por ejemplo, acá tenemos 10 amperes y vuelven 9 amperes. Ese 1 ampere que va a faltar va a ser inducido acá en esta bobina exterior, porque tenemos el toroide que está dentro y esta bobina que está acá enrollada, que bueno, acá no se ve, pero tiene unos cables que se van a conectar con un electroimán, que ese electroimán tiene un enrollado que cuando recibe esa tensión va a disparar. Bien, vamos a ver con más detalle.
Bueno, acá tenemos el transformador toroidal en un esquema. Es lo mismo que veíamos en la imagen, ¿no? Un transformador donde tenemos el primario, constituido por estas dos bobinas, y el secundario, ¿no? ¿Por qué? El primario es este, ¿no? Donde entra la fase. Bueno, acá vemos la fase, como entra por acá da un par de vueltas, y vuelve a salir. Acá está la carga, todo lo que haya en una casa va a tener que volver la misma corriente por el neutro. Y acá vuelve. Cuando acá hay una diferencia de corriente, por ejemplo, acá hay una persona sufriendo una descarga a tierra, ¿no? De, pongámosle, no sé, 0,5 amperes. Bueno, esos, acá va a haber, por ejemplo, 10 amperes, ¿no? Acá van a volver 9,5 amperes, ¿no? O sea que ese medio amper va a inducirse en este toroide. Y eso va a ser un campo magnético adentro del toroide. Y ese campo magnético nos va a inducir una tensión acá de 0,5 amperes. Que es lo que digamos, lo que falta de esa derivación a tierra. Y eso va a activar este electroimán. Bueno, acá está el electroimán que va a activar una desconexión. Bueno, esta sería la parte mecánica, ¿no? de lo que se va a accionar. En el medio está este toroide, ¿no? Acá adentro exactamente no sé qué hay, pero lo que importa es que cuando se produce una diferencia, se induce acá, en el secundario, se va a inducir una tensión que va a hacer actuar el electroimán. Es como una balanza, ¿no? Donde si está equilibrado, si las corrientes están equilibradas, si tenemos 10 amperes de entrada y 10 amperes de salida, ¿qué pasa? Por un principio físico, bueno, la corriente se anula. Mejor dicho, el campo magnético va a ser nulo. El campo magnético, ¿no? Por eso dice acá toro magnético, ¿no? Entra una corriente y se me deriva a tierra por un aparato, por la jabalina o por una persona en 0,1 amper, 0,1 amper, o mejor dicho 100 miliamperes, que va a activar acá el electroimán. Una vez por mes hay que testearlo, sí o sí, chicos. Siempre hay que apretar una vez por mes. Y eso va a querer decir que está actuando bien el toroide, la bobina, todo está funcionando bien. Acá, por ejemplo, esta es la prueba. Lo que hace la prueba es que al apretar el botón, conectamos el neutro con la fase. Bueno, entonces, para que quede más claro, cuando tenemos una corriente de el mismo amperaje que la que vuelve, se van a anular, ¿no? Si tenemos 10 amperes menos 10 amperes igual 0. Por eso cuando estamos teniendo todo el consumo en nuestra casa, por el diferencial no va a haber una diferencia de corriente. Y este campo magnético es igual a 0. Pero cuando hay una diferencia por alguno de los polos, ya sea por el neutro o por la fase, nos va a dar una diferencia, ¿no? Porque va a volver menos corriente de la esperada. Entonces se va a producir un campo magnético generado por esa corriente que va a inducir a ese campo magnético. Hay distintos tipos de sensibilidad. Los más comunes son los de 30 mA en las casas. Es decir que va a actuar en 0,03 mA para arriba, va a empezar a actuar. Pero bueno, en otro video vamos a ver lo que son lo que es la curva de disparo del diferencial y cómo interpretarlo.